Buenas tardes, compañeros de la especialidad de Contaduría Pública del segundo periodo de la asignatura de Legislación Empresarial. Somos el equipo número 12, integrado por mi persona, Luis Tocuyo, y mi compañera Dixely Álvarez. Vamos a hablar del tema número 12: procedimientos tributarios, administrativos y judiciales. La normativa transcrita establece que el procedimiento intimatorio se encuentra constituido por un conjunto de actuaciones administrativas tendentes a lograr la percepción extrajudicial de los tributos, multas e intereses adecuados a los contribuyentes, bien por falta absoluta de pago o por pago incompleto de la administración tributaria. El procedimiento tributario administrativo de aplicación a los tributos son los de gestión, inspección, recaudación de los mismos, el sancionador en materia tributaria y los de revisión en vía administrativa en actos de materia tributaria. Los procesos tributarios administrativos y judiciales establecidos en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 121, define a un conjunto de facultades, atribuciones y funciones que se derogadas de la misma ley de administración tributaria. Entre estas facultades podemos nombrar la recaudación de tributos, intereses y sanciones, ejecuta procedimientos de verificación, liquida los tributos, asegura el cumplimiento de obligaciones tributarias, adopta medidas administrativas, inscribe en los registros de oficio o de parte, diseña e implanta registros de información único que abarque los supuestos de la ley. Establece y desarrolla sistemas de información y análisis estadístico, económico y tributario. Propone, aplica y divulga normas en materia tributaria. Suscribe convenios con organismos públicos y privados. Suscribe convenios con organismos interinstitucionales, con organismos nacionales o internacionales. Aprueba o desestima las propuestas para la valoración de operaciones. Dicta por órgano de la más alta autoridad jerárquica instrucciones de carácter general a sus subalternos para la interpretación y aplicación de las leyes. Notifica de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de este código y reajusta la unidad tributaria. Los procedimientos tributarios judiciales se refiere al conjunto de pasos jurídicos y judiciales llevados que, empleados por un demandante, están dirigidos a reparar un daño que ha sido causado violando su derecho y amparado en la norma jurídica, estableciendo procedimientos correctivos que ayudarán en la solución de esto. Como procedimiento correctivo tenemos el recurso de revisión, que es el que establece en el Código Orgánico Tributario cuando la parte afectada o la parte que ya obtuvo una sentencia sobre un hecho decide emprender el recurso de revisión amparado en los artículos 236 hasta el 241 de la norma jurídica establecida en el Código Orgánico Tributario, del capítulo 1. También existe el recurso jerárquico. En el artículo 242 establece que el Código Orgánico Tributario dice que los actos de administración tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen o sanciones, afecten de cualquier forma los derechos administrados y podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo mediante la interposición de recursos jerárquicos. En este capítulo se entiende entonces que el recurso jerárquico es una medida accionada ante un organismo superior para la impugnación de una decisión según los procedimientos normados que están dentro del Código Orgánico Tributario, desde el artículo 242 hasta el 255. Es decir, esta es la norma que va a regir el procedimiento que se está efectuando.
Buenas tardes, mi nombre es Dixeli Arma, integrante del equipo número 12 y voy a continuar hablándole acerca de los procedimientos tributarios judiciales. Se encuentran dentro del derecho tributario, el cual nos indica que son los procedimientos establecidos en la ley, lo cual tienen como fin crear, organizar los procedimientos especiales con el fin de que el patrono o Estado recaude o procese todo lo concerniente o recaudo de impuestos dentro del marco jurídico. El proceso tributario judicial en el Código Tributario, en el título 6 de los procedimientos judiciales, en su capítulo 6 de los recursos contenciosos tributarios, en el artículo 259 del recurso contencioso tributario procederá: número 1. Contra los mismos actos y efectos particulares que puedan ser objeto de impugnación mediante recursos jerárquicos, sin necesidad del previo ejercicio de dicho recurso. 2. Contra los mismos actos que confienen en la numeral anterior, cuando habiendo mediado recurso jerárquico, esto hubiese sido denegado tácitamente conforme al artículo 155 de este Código. 3. Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente los recursos jerárquicos en los casos de actos de efectos particulares. Parágrafo primero. El recurso contencioso tributario podrá también ejercerse subsidiariamente al recurso jerárquico en el mismo escrito, para el caso que hubiese expresa denegación total o parcial, o por denegación táctica de éste. Parágrafo segundo. No procederá el recurso previsto en este artículo: 1. Contra los dictados por la autoridad competente en el procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación. 2. Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen los impuestos a sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República. 3. Contra los demás casos señalados expresamente en este Código o en las leyes. El capítulo 6, que va desde el artículo 259 al 268, podrán consultar multiplicidad de supuestas aplicables en la ley. El Código Tributario, en el artículo 6 de los procedimientos judiciales, en su capítulo 2 del juicio ejecutivo, en el artículo 258, los actos administrativos contentivos de obligaciones líquidas y exigibles a favor del fisco por concepto de tributación, multas e intereses, así como de las intimidaciones efectuadas conforme al parágrafo único del artículo 213 de este Código, siguiendo el procedimiento previsto en este capítulo. Se contiene entonces que una vez ejecutada el juicio o acto administrativo en el cual resulte las obligaciones tribunal contencioso tributario competente, el fisco se encargará de los recaudos de las obligaciones convenidas por el deudor, siguiendo un ordenamiento lógico establecido en el capítulo 2, descrito en los casos contenidos en los artículos que van desde el 289 al 295. Gracias por su atención. Recuerden dejar sus preguntas en el foro.